Buenos días, buenas tardes, tenga usted docente. Mi nombre es Raimundo Martínez Guzmán y hoy voy a exponer la metodología que yo apliqué. Eh, en este caso es la metodología de Kyokusukau, que en español se traduciría como ciclo dinámico de mejora de procesos. Esto será referente a lo que yo elegí en el tema 2. Así que voy a empezar a mostrar las diapositivas para ponerlo en contexto y de esta forma empezar a explicar la finalidad de todo esto. Muy bien, voy a comenzar. La actividad que presento es la exposición con base al tema número 2, la asignatura Sistemas de Manufactura, carrera Ingeniería Industrial. El nombre del docente a quien presento esta tarea es el ingeniero Erasmo Lara Román, a quien le envío un cordial saludo. Es la unidad número 3. Mi nombre es Raimundo Martínez Guzmán. Soy del grupo 7ME del periodo agosto 2021, enero 2022. Lugar virtualizat.com es donde yo estoy subiendo las tareas actualmente. Y la fecha de entrega es el 18 de septiembre del año 2021. Yo estoy haciendo este video el día 15 de septiembre del presente año. Voy a comenzar a exponer. Bien, vamos a empezar. La metodología de ciclo dinámico de mejora Kyokusukau aplicado a la minimización de las devoluciones de las plantas. Primero voy a empezar a definir esta metodología para empezar a explicar por qué la elegí y por qué fue eficiente más que nada. La definición del método es el ciclo dinámico de mejora. Dice que está basado en enfoque a procesos y una preocupación por los clientes internos y externos, buscando la mejora de todos los procesos a través de la proactividad. Es decir, aquí este método busca que todos aquellos empleados de todas las áreas se involucren con ideas, innovaciones, por así decirlo, que sean implementadas y de esta forma buscar de alguna forma, por así decirlo, eficiencia y no solo eficacia en la producción de algún servicio o de algún producto, que este es mi caso. Ahora bien, el creador de esta metodología fue el maestro Alejandro Kagusa Sakai, fue quien la diseñó, él es actualmente presidente de Industrias Yacul en Puebla, así que básicamente a él es el quien le atribuyo créditos, porque al final de cuentas voy a utilizar su método para poder resolver este problema, entre comillas. Así que voy a proseguir. Bien, la empresa y producto donde se aplica el método seleccionado. Muy bien. Aquí es donde verdaderamente me presento como es. La empresa a quien yo trabajo es el Rancho de Cítricos Xoyotitla. El producto, que en este caso es el que está de por medio, es las plantas, en este caso las diferentes variedades de naranjo que hay en el lugar, que se producen. Bien, les explico. El rancho es autosustentable, es decir, él mismo produce lo que cosecha. Es decir, como es un rancho de variedades de naranjo donde se cultivan, el mismo rancho tiene su propio vivero. Es decir, ellos mismos cultivan los naranjos pequeños para plantarlos en el rancho, pero a su vez esto generó muchas ganancias al venderlos a externos, a personas externas. Ah, Obviamente esto continuó como un proyecto simplemente de vamos a probarlo, pero los resultados fueron positivos, es decir, las ganancias fácilmente llegaban al doble, es decir, nosotros le invertíamos la mitad de lo que realmente podría decirse un presupuesto y las ganancias eran al doble, es decir, fácilmente solventábamos nuestro capital y ganábamos el doble de lo que ya se le había invertido. Ahora bien, el indicador que aquí se mide es, por ejemplo, lo que se busca, dice que las plantas permitidas es de 5% por cada 100. Es decir, la empresa puede solventar 5%
por cada 100 plantas vendidas. El problema a solucionar aquí es minimizar las devoluciones. ¿Por qué elegí este método? Porque de todas las áreas que hay en el rancho, este método involucra a todas las áreas, es decir, producir las plantas, el vivero, porque al final de cuentas esto es una área, el vivero es una área en el rancho. Entonces, esta área es la que involucra a todas las demás áreas en contexto, es decir, el área de volteos, el área de choferes de tractoristas, el área de almacén, encargado de almacén, todos ellos se involucran como en una cadena para hacer posible que estas plantas puedan producir de alguna forma, por así decirlo. O sea, el trabajo de cada uno interviene para poder hacer que la producción de plantas sea posible. Por eso elegí este método, porque involucra a todos los empleados a, a incentivarlos a tener ideas, a ser proactivos, en resumen, como es al final la finalidad de la metodología, ¿no? Bien, los antecedentes para aplicar la metodología Kyokusukao. ¿Cuál fue mi razón principal? Bien, viendo esto, la tabla de devoluciones realizadas en el periodo del mes de julio-agosto 2021, como podemos ver en la tabla, la venta general de plantas, por ejemplo, tomo como referencia la semana 1. La venta semanal fue de 4,501. Las devoluciones de esas plantas, o sea, por cada 4,501 que se vendió en esa semana, las devoluciones fueron de 232. Es decir, hubo un porcentaje del 5,15% y el indicador permitido por la empresa es de 5%, es decir, se superó esa cifra. Por lo tanto, la empresa tuvo pérdidas. A diferencia de otras semanas, como la semana 4, que al parecer es la que tuvo los cambios más positivos. Pero de aquí nace el problema de poder implementar el Kyokusukao para mejorar y minimizar las devoluciones de las plantas que los proveedores nos hacen o nosotros mismos nos hacemos, porque al final de cuentas nosotros las plantamos en el rancho también. Al final de cuentas son devoluciones, son pérdidas que el rancho tiene que afrontar, ¿no? Pero también hay un límite y es ese 5%. Si sobrepasa ese 5%, la pérdida son, por así que de llamar la atención, ¿no? Aquí hay una gráfica, lo que ya les mostraba. En la semana 1, las pérdidas superaron el indicador, las devoluciones superaron el indicador, mientras que en la semana 5 estuvo a punto de rebasar de nueva cuenta el indicador. La mejor semana, como se puede ver en la gráfica, es la semana 6, que hubo menos devoluciones que ninguna otra de las semanas. Entonces, ¿yo qué hice? De alguna forma tomé como referencia esa semana. Es decir, lo que se hizo en esa semana, lo que de alguna forma pudo haber intervenido para que el porcentaje de esas devoluciones fuera menor. Al fin y al cabo, mi trabajo, yo anteriormente ahí era tractorista, pero ahora estoy en el área de almacén. Es decir, mi trabajo es ser el encargado del almacén, es decir, llevo cuentas, por así decirlo, llevo la relación de el diésel que se gasta, combustible, en este caso también llevo el de las plantas, la relación de cuántas plantas se venden, la relación de cuántas devoluciones hay, la relación de cuál fue la producción semanal, en fin, todo eso es lo que involucra mi trabajo actualmente. A ver, los 3 elementos clave de la metodología Kyokusukao. De acuerdo, este está manejado por las famosas 3Ks, es decir, cada K tiene una finalidad, K1, K2, K3. Y el método considera las 3 variables, es decir, lo voy a explicar de la siguiente forma. K1 son las funciones básicas que realiza un empleado. K2 es el nivel de proactividad, es decir, el nivel de ideas que puede tener ese empleado realizando su actividad. Y K3 es el impacto-beneficio que tú vas a tener de K1. Para poner las cosas en contexto, es decir, K2 es un ciclo continuo aplicado a K1 para obtener un K3.
y mejorar el proceso del trabajador con miras a obtener un mejor producto o servicio para la satisfacción del cliente, por así decirlo. Ahora bien, implementación de K2 y K1 en el rancho. Mi primer reto fue determinar cuáles eran los trabajos que englobaban realmente o intervenían en el proceso de la producción de plantas. Y encontré los trabajos que intervienen, que son choferes de volteo y retro. Ellos se encargan de traer la tierra para poder llenar las bolsitas y hacer el proceso del llenado de las plantas. El germinador es quien se encarga de sembrar las semillas. Después viene el injertador. Esta persona es muy importante porque de él depende de, por ejemplo, por así decirlo, la calidad que tenga él para poder hacer este trabajo. La precisión dependerá básicamente la cantidad de devoluciones que se puedan hacer. Básicamente, por así decirlo, en él recae el 50% de devoluciones que se puedan hacer en un lote de 100. Así que su trabajo no podría ser, por así decirlo, más que importante, podría ser un trabajo que requiere responsabilidad absoluta. Los cuidadores del vivero, ellos se encargan de regar las plantas, de quitar la maleza, entre otras cosas. Básicamente se encargan de supervisar que en cada cierto momento, por así decirlo, que las plantas estén en óptimas condiciones. Los tractoristas son los que transportan la planta, ya sea de forma interna o externa. Si los vendedores, si los compradores son externos, obviamente tienen que ir a recorrer ciertas distancias. Si es interno, obviamente simplemente recorren la distancia que se les asigna y ya, ¿no? El encargado de bodega, en este caso soy yo. Mi trabajo es llevar la relación, ya lo dije anteriormente, la relación, en este caso la relación de las plantas, la relación de las devoluciones y todo ello que engloba esta área. Y todo esto compone un ciclo. Así que con lo anterior, los empleados se sienten tomados en cuenta una vez implementado el Kyokusukao. Inyecta una dosis de motivación para lograr las metas y objetivos de la organización. Ahora bien, para ello me di la tarea de hacer una especie de tabla para poder medir el interés que tienen estas personas, estos empleados, y si en verdad están comprometidas con el método que de alguna forma estoy poniendo en la mesa para mejorar y minimizar las devoluciones, y de alguna forma esto sirve también de alguna forma hablando para mejorar la producción de las mismas con relación a los gastos. Es decir, ¿quieres eficacia? Sí, pero ¿quieres eficiencia? Obviamente, es mejor, ¿no? Bien, vamos a ver la tabla. Como puede ver aquí, hice una relación con cada trabajo, hice el número de empleados y las ideas que aportaron cada uno de ellos, las ideas que fueron implementadas o que fueron tomadas en cuenta de alguna forma, las que vi que tenían posibilidades de ser, de sacar provecho. Para dar totales, por ejemplo, las ideas implementadas totales fueron 9. Así que vamos a seguir la metodología del ciclo dinámico de mejora aplicada. Bien, aquí ya básicamente, aquí pongo en contexto las 3K, pero de una forma más, de una forma mejor planteada. Como puede ver aquí, por ejemplo, en los cuidadores de vivero. Ellos se encargan de regar las plantas y cortar la maleza. Así que cuando yo les propuse este método, ellos me propusieron varias ideas. Entre ellas destacaron 2 que realmente me llamaron mucho la atención. Fue apartar las plantas que no sean aptas para injertar, ya que las posibilidades, perdón, fue la de formular un calendario específico de cuándo regar y cortar la maleza, porque a veces esto genera gastos innecesarios. Y marcar con cintas las plantas que no son aptas para vender. Y esta fue la idea que verdaderamente, de alguna forma,
es la que siento que tiene un mayor impacto. ¿Por qué? Porque vemos el impacto de beneficio a la derecha. Dice que se ahorran gastos en riesgos innecesarios y transporte de plantas inservibles y muy pequeñas para su uso. Es decir, a veces las devoluciones no se hacen porque las plantas no sean aptas o estén dañadas. Es porque están pequeñas, es decir, no cumplen con la altura deseada que espera el comprador. Y es por ello que estas se regresan. Es como una especie de política. Nosotros también estamos conscientes de que ningún lote que se venda es perfecto. Siempre hay plantas más pequeñas o plantas inservibles, que puede ser el caso también, pero la mayoría de las devoluciones son plantas pequeñas, es decir, plantas que no están todavía adecuadas para plantarse, para su uso a comparación de las demás, o de la gran mayoría, por así decirse. Y como puede ver acá el encargado de bodega, que en este caso soy yo, por ejemplo, yo llevo la relación de los naranjos vendidos y yo aplicando el K2 hacia K1, mi idea fue desarrollar el método de mejora para minimizar las devoluciones y gastos innecesarios para lograr eficiencia. El impacto en beneficio en K3 fue mayor producción con relación a los gastos y menores devoluciones. Bien, aquí están las evidencias. Aquí puedo mostrar algunas evidencias probadas que son innegables, es decir, aquí está, antes con transporte inadecuado, es decir, antes cuando se vendían o cuando se transportaban para ser plantadas en algún sitio del rancho, se transportaban con vehículos que no eran aptos, como vemos el caso de un guayín que se vuelca y ahí hubo pérdidas bueno, por cierto, esa volcadura ocurrió hace aproximadamente, creo yo, unos 4 meses y las pérdidas fueron superiores al 80%. Eran plantas de la variedad clementina, la variedad más cara para producir. Y las pérdidas fueron alrededor de 40,000 pesos en plantas, en plantas perdidas, en gastos. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos implementado vehículos adecuados para el transporte, como vemos en el después? En mi caso, yo en ese entonces todavía era tractorista. Entonces, con la idea de las trailers son, creo yo, la forma más adecuada de transportar estos productos de estas plantas, vemos que es más adecuado, caben más, el transporte es mucho más fácil y siento yo que hay una mayor seguridad. Aquí el antes, aquí vemos otro ejemplo, es el antes en la marcación con las cintas para distinción y aquí vemos el después con la marcación de esas cintas. Es decir, aquí el que las va a recoger ya tiene una idea de saber que estas son son las que ya son aptas para poder venderlas. Es decir, no va a haber gastos innecesarios en transporte de plantas que no son aptas todavía. De esa forma se ahorran gastos. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Mm, bueno, los resultados, podría decirse que dejan abierta una fuerte expectativa de éxito en la aplicación del modelo y que se cumpla con el propósito para el que es considerado, ¿no? Y es una herramienta de mejora continua que espero que sirva realmente implementándola en la empresa y poder así minimizar costos. Muy bien, eso es todo. Que tenga usted una buena tarde y en fin, gracias por su atención. Nos vemos pronto y